En este video voy a demostrar la existencia de Dios. Saludos y bendiciones para todos. Para iniciar con esta tesis es importante primero que definamos el significado de la palabra demostrar. El diccionario de Oxford la define como hacer patente que determinada cosa es verdad o se cumple, generalmente por medio de algún razonamiento o acción. Y quiero hacer énfasis en esa parte, por medio de algún razonamiento. Es decir, que es claramente válido utilizar un razonamiento lógico, por ejemplo, para hacer patente que determinada cosa es verdad. En este caso, la existencia de Dios. Tenemos también el diccionario de la Real Academia Española, que define demostrar como probar sirviéndose de cualquier género de demostración. Es decir, que demostrar no se limita a un solo método de prueba, sino que puede abarcar una amplia gama de enfoques, como el enfoque científico, el histórico o el filosófico, solo por poner algunos ejemplos. Esto es interesante porque nos permite desprendernos de la falsa creencia de que demostrar algo solo se puede hacer a través del método científico. Acabamos de ver que no es así, y que la demostración de algo no se limita a un solo método de prueba. ¿Pero qué es una prueba? Bueno, una vez más el diccionario de la Real Academia Española nos puede ayudar. Una prueba se define como razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Es decir, que un argumento o un razonamiento son pruebas que sirven para demostrar la verdad o falsedad de algo. Esto es impresionante porque ahora podemos desprendernos de otra falsa creencia, esa que se escucha mucho por ahí de que los argumentos no son pruebas. Momento, acabamos de ver que una prueba es un argumento, razón, instrumento u otro medio con que se pretenda mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Ahora me gustaría hablar de algunos tipos de pruebas. Anteriormente pusimos como ejemplo 3 enfoques diferentes, el científico, el histórico y el filosófico. Quedémonos con esos enfoques como ejemplo para hablar de algunos tipos de pruebas. El enfoque científico se utiliza para investigar proposiciones relacionadas con hechos observables y fenómenos naturales en el mundo físico. Entre las pruebas que tenemos dentro de la evidencia científica están los experimentos controlados, los datos empíricos, las revisiones por pares, entre otro tipo de pruebas. Tenemos también el enfoque histórico, que se utiliza para investigar proposiciones relacionadas con eventos pasados, y entre sus pruebas tenemos los testimonios oculares, documentos antiguos, hallazgos arqueológicos, entre muchos otros. Y tenemos también el enfoque filosófico, el cual es útil para abordar proposiciones abstractas y conceptuales, y se utiliza para explorar cuestiones fundamentales sobre la realidad, la ética, la epistemología y la existencia. Entre sus pruebas tenemos los razonamientos y los argumentos lógicos, como los argumentos lógico-deductivos, inductivos, abductivos, entre muchos otros. Habiendo explicado esto, es claro que la línea de evidencia que debemos tomar para demostrar la existencia de Dios es la evidencia de tipo filosófica, ya que este enfoque es el que se encarga del estudio y análisis de proposiciones fundamentales como la naturaleza del ser y la existencia de los entes. No podemos pretender utilizar un enfoque histórico, ya que no estamos intentando demostrar un evento que haya ocurrido de manera aislada en el pasado. Y mucho menos podemos pretender utilizar un enfoque científico, ya que este enfoque se encarga del estudio de fenómenos naturales observados en el mundo físico, y Dios no es un ser físico. Exigir evidencias científicas para demostrar la existencia de Dios es igual de absurdo que exigirle a alguien que utilice un termómetro para calcular su porcentaje de grasa corporal. Habiendo ya aclarado todo esto, a continuación voy a demostrar la existencia de Dios a través de la evidencia filosófica, utilizando las pruebas en forma de razonamientos lógico-deductivos y abductivos que nos ofrece el argumento más conocido a favor de la existencia de Dios, el argumento cosmológico. Muchas personas afirman que este argumento ya ha sido refutado, pero para refutar un argumento no basta solo con presentar objeciones. Presentar objeciones es algo que todo pensador crítico debería hacer. No obstante, para que un argumento quede refutado, las objeciones deben ser contundentes, es decir, objeciones a las que el argumento no pueda responder de forma consistente y racional y no tenga nada más que decir a su favor, quedando invalidado por completo. Y eso es algo que hasta ahora nadie ha podido hacer. Así que a continuación, vayamos al argumento. Este argumento se sostiene en un silogismo lógico de 2 premisas y una conclusión. Premisa 1. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo empezó a existir. Conclusión. El universo tiene una causa.
Empecemos con la primera premisa. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Esta primera premisa es 100% verdadera y negarla implicaría un rechazo hacia dos principios fundamentales de la ciencia y la filosofía, que son el principio de la causalidad y el concepto no controvertido ex nihilo nihil fit. El Instituto de Astrofísica de Canarias afirma lo siguiente acerca del principio de causalidad, abro cita: es uno de los principios centrales de la ciencia y los investigadores están dispuestos a admitir cambios muy importantes en sus teorías antes que aceptar que puede fallar. Por otro lado, tenemos el concepto filosófico ex nihilo nihil fit, el cual es una expresión en latín que sugiere que de la nada, nada sale. Sugerir que algo pueda llegar a salir de la nada y sin una causa sería violar este principio fundamental de la filosofía. Incluso fue algo que pareció sugerir el filósofo David Hume y que luego negó, diciéndole a Jon Stewart en una carta, abro cita: pero permítame decirle que nunca afirmé una proposición tan absurda como que algo pudiera surgir sin una causa, cierro cita. ¿Qué hay de la segunda premisa? El universo empezó a existir. Esta premisa la vamos a defender, al igual que la primera, de dos maneras, desde el enfoque científico y desde el enfoque filosófico. La cosmología del Big Bang nos dice que el universo empezó a expandirse hace unos 13.800 millones de años desde una singularidad infinitesimalmente pequeña y caliente. En el 2003, los físicos Arvin Borg, Alan Guth y Alexander Vilenkin postularon el teorema BGB. Uno de los autores del teorema, Alexander Vilenkin, nos explica este teorema, abro cita: nuestro teorema establece que si el universo está en promedio expandiéndose, entonces su historia no puede continuar indefinidamente en el pasado. Esta afirmación fue publicada 12 años después de postular el teorema, en 2015, por la revista Inference International Review of Science. Hay quienes afirman que los apologistas hemos distorsionado este teorema, ya que este no afirma que el universo haya tenido un comienzo, sino que es la expansión la que tuvo un comienzo. Pero esto es desmentido por el mismo Vilenkin, quien afirma en el mismo artículo citado anteriormente, abro cita: el universo no podría haber existido durante un tiempo infinito antes del inicio de la inflación, cierro cita. Claramente Vilenkin afirma que incluso antes que el universo empezara a expandirse, este no podría haber sido eterno. Vilenkin en este mismo artículo da una respuesta contundente a la pregunta de si el universo empezó a existir al decir, abro cita: la respuesta a la pregunta ¿tuvo el universo un comienzo? Es probablemente sí. No tenemos modelos viables de un universo eterno. El teorema BGB nos da motivos para creer que simplemente no se pueden construir tales modelos, cierro cita. Veamos ahora el enfoque filosófico de esta segunda premisa, ya que no basta que alguien venga a refutar la defensa científica de esta premisa, sino que también tienen que lidiar con la imposibilidad de que existan los infinitos en la realidad. Para establecer esta idea, debemos hacer primero una distinción entre un infinito potencial y un infinito real. Un ejemplo claro para reflejar lo que es un infinito potencial es imaginarnos una línea recta de 1 centímetro y luego imaginarnos que dividimos esa línea a la mitad, que sería 0.5. Luego esa mitad la dividimos a la mitad, que sería 0.25. Luego esa otra mitad la volvemos a dividir a la mitad, que sería 0.125. Luego a su otra mitad, que sería 0.0625. Y así podríamos continuar de manera infinita. A nivel matemático, esto es potencialmente posible, pero en la realidad seguimos teniendo una línea finita de 1 centímetro. Es decir, según palabras del filósofo J.P. Moreland, abro cita, los elementos de un infinito potencial aumentan en número, pero la cantidad total de elementos es siempre finita. Cierro cita. Por otro lado, para reflejar lo que es un infinito real, podemos imaginarnos una biblioteca con un número infinito de libros, compuesta en partes iguales por libros azules y libros rojos. Si quitamos todos los libros rojos, ¿cuál sería el número total de libros en la biblioteca? Seguiría siendo infinito, lo cual es absurdo, ya que si restamos una parte de un valor total, este valor total nuevo tendría que ser menor que el anterior y no seguir siendo infinito. Algunos en este punto podrían apelar a la teoría de conjuntos cantoriana, donde el infinito desempeña un papel bien definido y no conduce a absurdos, pero a pesar de que la idea teórica de un infinito real en la teoría de conjuntos cantoriana tiene sus propias funciones, esta no es análoga a situaciones de nuestra realidad espaciotemporal donde no se puede obtener un infinito real. Otro filósofo, el Dr. Douglas Grothuus, afirma, abro cita, las paradojas que se generan al plantear un infinito real implican a menudo realidades espaciales y temporales, por lo tanto no podemos
podemos utilizar la teoría de conjuntos para validar el concepto de un infinito real en el espacio y el tiempo. Cierro cita. Debido a esta irrefutable verdad, el matemático alemán David Hilbert afirmó, abro cita, el infinito no se encuentra en ninguna parte de la realidad, no existe en la naturaleza ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. El papel que le queda al infinito es únicamente el de una idea. Cierro cita. Debido a esto, podemos concluir que si el infinito real no existe, esto significa que la serie de acontecimientos lineales en el universo debe ser finita, y si la serie es finita, entonces esta debe haber tenido un comienzo, ergo, el universo empezó a existir. Hemos ya presentado evidencias científicas y filosóficas que demuestran la veracidad de las primeras dos premisas del argumento cosmológico. Esto nos lleva a la conclusión lógica de que el universo tiene una causa. Esto es a lo que llamamos un argumento lógico deductivo, cuya conclusión se desprende necesariamente de sus premisas. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos como seres racionales es, ¿cómo identificamos esta causa? En primer lugar, el universo es toda la realidad espaciotemporal que conocemos con su energía y materia contenidas en él. Quiere decir que si el universo empezó a existir, antes del universo no existía el tiempo, el espacio y la materia. Por tanto, la causa del universo tuvo que haber estado desprovista de dichos elementos, por lo que la causa debe ser inmaterial, aespacial y atemporal. La aespacialidad implica omnipresencia, ya que la causa del universo no estaría sujeta a nuestras limitaciones espaciales. La atemporalidad implica omnisciencia, ya que el conocimiento de la causa no se sujeta a nuestras limitaciones temporales. Además de eso, tiene que ser omnipotente, ya que parece difícil imaginar un mayor gasto de poder que el acto de iniciación absoluta de todo el universo. Por tanto, el poder de la causa que dio origen al universo no pudiese tener límites. Adicional, la causa del universo tuvo que haber sido un agente personal. Recordemos que la causa es atemporal, y si esta causa fuera una fuerza impersonal, simplemente actualizaría automáticamente el universo y no podría existir sin su efecto. Y si la causa es eterna, por no estar limitada por el tiempo, estaríamos asumiendo que el universo es eterno, y esto es algo que ya hemos desmentido en la segunda premisa del argumento cosmológico. Como el universo no es eterno, su causa no puede ser impersonal, sino personal. La causa también tiene que ser sobrenatural, ya que las causas naturales se derivan de las propiedades y características del universo en sí mismo, con sus leyes y estructuras que proporcionan el contexto en el que ocurren todas las causas naturales. Pero si ya establecimos en la segunda premisa que el universo tuvo un inicio, sería ilógico postular que antes del universo existían leyes naturales, por lo que su causa tiene que ser sobrenatural. La causa tiene que ser además inmutable. Dada la imposibilidad de la existencia de infinitos reales, es imposible establecer una regresión causal jerárquica infinita, por lo que la causa del universo tendría que ser una causa incausada, que exista en acto puro del ser sin nada que lo actualice y lo haga cambiar. Tenemos entonces que la causa del universo es inmaterial, atemporal, aespacial, omnipresente, omnisciente, omnipotente, personal, sobrenatural e inmutable. No sé ustedes, pero creo que estamos bastante justificados para llamarlo Dios. Esto es a lo que llamamos un argumento lógico-abductivo. Dadas estas características, podemos postular algunos prospectos que respondan a todas estas características. Yo por mi parte he postulado una causa que cumple exitosamente con todas estas características: Dios, específicamente el Dios bíblico, ya que podemos apreciar todos estos atributos en la palabra que este Dios ha revelado. Inmaterialidad, Juan 4:34, aespacialidad, 1 de Reyes 8:27, atemporalidad, Salmos 92, omnipresencia, Salmos 139:7, omnisciencia, Salmos 147:5, omnipotencia, Jeremías 32:17, personalidad, Isaías 43:11, sobrenaturalidad, Isaías 55 del 8 al 9, inmutabilidad, Malaquías 3:6. Todo aquel que quiera rechazar al Dios bíblico como la causa del universo deberá postular una causa para explicar el origen del universo que tenga estos 9 atributos y que no sea Dios. Dado el principio lógico de razón suficiente que establece que todo lo que existe debe tener una explicación, si nadie postula una causa que explique mejor el origen del universo, toda persona racional e intelectualmente honesta deberá estar en la obligación de aceptar la inferencia, la mejor explicación de que solo Dios, específicamente el Dios bíblico, responde a estas 9 características. Por lo tanto, Dios existe.
Ahora, la única manera de que esta evidencia que acabamos de dar a favor de la existencia de Dios pueda ser rechazada es que alguien la refute de forma contundente, es decir, que no pueda haber nada racional y consistente que se pueda decir en defensa de dicha evidencia. Y para evitar comentarios fuera de lugar, yo les voy a enseñar cómo se puede refutar este tipo de argumentos. Existen tres formas de hacerlo. La primera es la más sencilla de todas y es señalando alguna falacia lógica, tanto formal como informal, que se haya cometido en la estructura del argumento o en la defensa de alguna de sus premisas. Si se logra señalar una falacia evidente, el argumento quedaría descartado automáticamente. La segunda forma de refutar este argumento es señalar un error de validez en la estructura del argumento, es decir, mostrar alguna forma en la que la conclusión no se siga de las dos premisas principales. En ese caso, el argumento también quedaría refutado por completo. Y la tercera manera ya sería señalar un error en la veracidad de las premisas defendidas. Si alguna de las premisas de este argumento llegase a ser falsa, el argumento también quedaría refutado por completo. Así que a continuación, vamos a anticiparnos algunas posibles objeciones que las personas han hecho a lo largo de los años y que aún se siguen sosteniendo en la actualidad. Antes de iniciar con este apartado, cabe acotar que el argumento como silogismo deductivo está estructurado de una forma en la que la conclusión se sigue lógicamente de sus premisas si estas llegan a ser ciertas, por lo que intentar refutar el argumento invalidando su estructura sería un esfuerzo vano. No obstante, quedan dos formas en las que se puede refutar: la vía de las falacias y la vía de la veracidad de sus premisas. En cuanto a las falacias, hasta la fecha solo he escuchado una falacia que de verdad me parece sumamente interesante, y es una falacia de equívoco. La falacia de equívoco es aquella en la que uno de los términos del argumento no tiene una definición clara o la definición que tiene es muy ambigua, llegando a tener un significado en una premisa y otro completamente diferente en otra de sus premisas. Si esto es cierto, sería fatal para el argumento. La falacia de equívoco está en el término empezar a existir. Mientras que en la primera premisa se utiliza el término todo lo que empieza a existir como empezar a existir a través de una causa material y bien definida, el uso que se le da a empezar a existir en la segunda premisa, cuando se dice que el universo empezó a existir, sugiere una existencia de la nada, sin ninguna causa material. El detalle aquí es que dicha falacia no existe, ya que en la primera premisa el término empezar a existir no está haciendo referencia únicamente a causas materiales. Está haciendo referencia a absolutamente todo lo que empieza a existir en la realidad, sea a través de causas materiales o inmateriales. Se pudiese pensar erróneamente que se está refiriendo únicamente a nociones causales materiales, ya que se está utilizando un principio de la ciencia como lo es el principio de causalidad para defender la premisa, y dicho principio se sostiene solo a través de causas materiales contenidas en la realidad espaciotemporal de nuestro universo. Pero el principio de causalidad solo se utiliza como uno de los enfoques para defender la primera premisa. Recordemos que también utilizamos el concepto filosófico ex nihilo nihil fit, el cual no solo se centra en nociones causales materiales, sino que también se aplica al mundo metafísico, donde todo lo que empieza a existir tiene una causa, sea esta causa material o inmaterial. El argumento jamás se compromete con una causa material en su primera premisa, mientras que en su segunda premisa, el término empezar a existir no sugiere una existencia de la nada que viole el principio ex nihilo nihil fit. Lo que sugiere esta premisa es una existencia ex nihilo, es decir, a partir de la nada, donde se propone a un ente inmaterial, que en este caso sería Dios, como la causa que trajo existencia el universo a partir de la nada. Pero en ningún momento se propone que el universo haya salido de la nada, se propone a Dios como causa inmaterial del universo. Entonces vemos que tanto la primera premisa como la segunda se refieren a lo mismo cuando se habla de empezar a existir, por lo que no hay ninguna falacia aquí. Ahora bien, ya después de haber abordado la única falacia formal que conozco hacia el argumento, evaluemos las objeciones que al menos en mi opinión me han parecido las más interesantes a cada una de las premisas del argumento. Empecemos con la primera premisa. La objeción más interesante que he escuchado y a su vez es la objeción más clásica a la primera premisa es que no necesariamente todo lo que empieza a existir tiene que tener una causa. Algunos han propuesto ejemplos hipotéticos para ilustrar la posibilidad de eventos sin causa, como por ejemplo el decaimiento radioactivo, el cual es un proceso que parece no tener una causa conocida. Pero los que proponen algo así cometen una falacia non sequitur, de que no se conozcan las causas de estos eventos, no se sigue que dichos eventos no las tengan.
Así como también cometen una falacia ad ignorantiam. La ausencia de evidencias de dichas causas no es evidencia de que tales causas no existen. No existe evidencia alguna de que tales eventos no tengan causas. Lo más lejos que las personas pueden llegar a decir es que existen eventos en el mundo cuántico para los cuales no existen causas conocidas. Y esto de ninguna manera es prueba de que tales eventos no tengan causas, por lo que el principio de causalidad y la primera premisa del argumento siguen intactos. He escuchado a otros argumentar que en la teoría de cuerdas, branas, cuerdas y energía mantienen una relación constante donde no tienen causa, sino que son constituyentes. Pero en primer lugar, se está hablando de una hipótesis científica que es altamente especulativa y que aún no ha sido respaldada por la evidencia empírica directa. En segundo lugar, es un salto injustificado afirmar que estas constituyentes del universo no tienen causa. La naturaleza de cuerdas y branas en estas teorías sigue siendo un tema de investigación y debate en la física teórica. No podemos descartar definitivamente la posibilidad de una causa subyacente, ya que estas teorías aún están en evolución y exploración. Y en tercer lugar, me resulta un poco inconsistente que el hecho de que estas cosas no tengan causa conocida se presente como un problema. Si supuestamente estos elementos son constituyentes del universo y que siempre han estado allí, entonces no han empezado a existir. Por lo tanto, tampoco requieren de una causa, dado que la primera premisa sostiene que todo lo que tiene una causa es lo que empieza a existir. Por lo tanto, se estaría cometiendo una especie de falacia de hombre de paja aquí. Otras personas suelen presentar la retrocausalidad cuántica como una refutación a la primera premisa. Esta hipótesis plantea la idea de que los efectos pueden influir de forma directa en sus causas, desafiando las nociones de causalidad conocidas hasta los momentos, y siendo un golpe fulminante a la primera premisa del argumento. Pero una vez más, la retrocausalidad cuántica es una hipótesis que no es ampliamente aceptada en la comunidad científica. Se ha propuesto como una forma de abordar ciertas paradojas y misterios en la física cuántica, pero su validez y aplicación práctica siguen siendo temas de debate y estudio activo. En el mejor de los casos, esta refutación en base a la retrocausalidad cuántica lo que nos muestra es que en caso de ser cierta, sería un golpe a la primera premisa del argumento cosmológico. Ahora, solo falta demostrar lo más importante, que la hipótesis sea cierta. Hasta que no se haga, la primera premisa del argumento se mantiene intacta. Ahora vamos con algunas objeciones a la segunda premisa. El universo empezó a existir. Una pregunta clásica presentada en forma de objeción a esta premisa es la siguiente: ¿cuál es la base epistemológica para afirmar que el universo comenzó a existir de la nada absoluta? Esto es una falacia plurium interrogationum, una falacia lógica en la que se hace una pregunta que contiene una suposición no justificada. En este caso, se está suponiendo que cuando se plantea la segunda premisa del argumento cosmológico, se hace para defender la idea de que el universo empezó a existir de la nada, y eso es completamente falso dado un concepto mencionado anteriormente que es el ex nihilo nihil fit, de la nada, nada sale. La conclusión que se busca plantear con esta segunda premisa no es que el universo haya empezado a existir de la nada, es que su causa lo trajo a existencia a partir de la nada, en un acto de creación ex nihilo. En resumen, no se está proponiendo a la nada como causa del universo, lo cual ciertamente no tiene base epistemológica. Lo que se está proponiendo es un agente causal que causa a partir de la nada. Ahora, si se llegase a formular bien esta pregunta, se estaría saliendo de su falacia plurium interrogationum solo para entrar en una falacia de hombre de paja, ya que cuando se pregunta por la base epistemológica de la segunda premisa, añade términos a esta premisa que en su sentido original no las tiene. La segunda premisa del argumento no es el universo empezó a existir de la nada o a partir de la nada. La segunda premisa solo dice el universo empezó a existir. Y si me preguntan por las bases epistemológicas de esta premisa, respondería que la base epistemológica se encuentra en la observación y evidencia empírica recopilada a través de la cosmología y la física teórica que mencioné en la defensa de esta premisa. Otra objeción usual que se suele hacer a esta segunda premisa es que el universo no empezó a existir, sino que pasó de lo que era a lo que es, pero que en conclusión siempre ha sido. Se suelen poner analogías absurdas como que yo, Gabriel Solís, antes de nacer no existía, pero mi material constituyente y causal siempre ha existido. Esta objeción me parece realmente pobre, ya que para esto se tendría que asumir que la materia constituyente del universo es eterna y siempre ha existido, cosa que no se ha demostrado en lo absoluto.
Es aquí donde las personas llegan con sus hipótesis de universo eterno, como la teoría del universo cíclico de Penrose y Gursadian. Esta teoría plantea que el universo no tuvo un inicio, sino que ha existido en ciclos eternos de contracción y expansión, o el modelo inestable de vacío, donde este universo cíclico experimenta cambios de fase durante los cuales el espacio y el tiempo se desconfiguran drásticamente. Y esta fase en la que estamos sería solo una de muchas fases que han ocurrido en un ciclo infinito. Pero estas teorías tienen un gran problema, y es que una vez más son solo hipótesis que no han sido confirmadas por la evidencia empírica. El universo cíclico propone una visión diferente del origen y evolución del universo, pero no existen las suficientes pruebas para confirmarlas, y la cosmología inestable de vacío sugiere una transición de la cual aún no se ha encontrado evidencia alguna, son solo hipótesis científicas. Es decir, si estas hipótesis fuesen corroboradas por la evidencia empírica en un futuro, sí que serían devastadoras para el argumento cosmológico, pero hasta los momentos, lo que les queda a las personas que proponen esta objeción es quedarse sentados esperando que la ciencia demuestre estas hipótesis y que puedan refutar la segunda premisa del argumento, porque hasta ahora plantear cosas de este estilo es inútil. Hay otros que afirman que el universo no puede ser causado porque esto significaría que el tiempo fue causado, y para que haya una conexión causal con un determinado efecto, la causa debe anteceder temporalmente al efecto, y esto es imposible, ya que el tiempo no existía. El tema es que las causas no tienen que anteceder necesariamente de forma temporal a sus efectos, y esto lo podemos demostrar con un simple ejemplo. La causa, el sol, y el efecto, la luz solar, están tan estrechamente relacionados que ocurren simultáneamente, ya que la luz solar es la manifestación directa de la energía que emite el sol. La luz solar es causada por el sol y no existe ningún tipo de antecedencia temporal del sol con la luz que emana casi de forma inherente y automática. Y bueno, no quiero salir de esta segunda premisa sin antes abordar la objeción más absurda que he escuchado, y es que el universo no pudo empezar a existir porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta afirmación se basa en la primera ley de la termodinámica y es completamente verdadera. El problema es que esa ley solo aplica a sistemas cerrados. Y si el universo es un sistema cerrado, lo mejor que podemos decir es que dicha ley aplica solo dentro del universo. Es decir, no podemos aplicar dicha ley cuando estamos hablando del origen del universo mismo, ya que dicho sistema cerrado en el cual se pudiera aplicar esa ley no existía. Es como querer aplicar una ley antes de que exista la ley. ¿Ven lo absurdo que es? Ahora, habiendo presentado las principales objeciones a las dos premisas del argumento, vamos ahora a presentar algunas objeciones que no van dirigidas a ninguna de las premisas, sino al hecho de que Dios sea la causa del universo. Es decir, las personas que proponen estas objeciones estarían completamente de acuerdo con el argumento cosmológico. Lo único con lo que no estarían de acuerdo es con que la causa del universo sea Dios. Así que veamos algunas. Para empezar, algunos afirman que proponer a Dios como la causa del universo es irracional, ya que para defender la primera premisa nos estamos basando en las nociones causales conocidas de nuestro universo y el hecho de que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Pero dichas causas siempre guardan una relación causal con su efecto, pero en el caso de proponer a Dios no existe ninguna relación causa-efecto material. Por lo tanto, parece un tanto deshonesto defender la primera premisa en base a nociones causales contenidas en el universo y luego dar un salto epistémico al afirmar que Dios, quien no guarda ninguna relación causal material con el universo, sea la causa de su existencia. Bueno, pasa que en la primera premisa del argumento cosmológico, el objeto de estudio es el universo, algo físico que contiene toda la realidad espaciotemporal y material en la que vivimos, por lo cual podemos aplicar nociones causales sin ningún tipo de problema. Pero al hablar de la causa del universo, el objeto de estudio es la causa del universo, es decir, la causa de la realidad espaciotemporal y de la materia y la energía. Realidad en la que aplican las nociones causales de las que estamos hablando. Por tanto, es absurdo que hablemos de dichas nociones causales aplicables en el espacio-tiempo sin un espacio-tiempo que exista porque no ha sido causado. No podemos aplicar estas nociones causales físicas cuando estamos hablando de la causa del universo. Tal parece aquí que se está cometiendo un error de categoría. Y por último, una pregunta en forma de objeción que me parece realmente buena. ¿Cómo puede actuar una causa eficiente, Dios en este caso, sin que exista una causa material? Primero, esto se basa en las 4 causas aristotélicas, las cuales no necesariamente tienen que interactuar y relacionarse estrechamente en cada explicación de un fenómeno o evento.
Es decir, a pesar del hecho de que en nuestra experiencia empírica del mundo todas las causas eficientes actúen con una causa material, no se sigue que una causa eficiente que actúe sin causa material sea una contradicción. Pensar de tal manera sería cometer una falacia non sequitur. Las 4 causas aristotélicas son una herramienta conceptual que se utiliza en la filosofía para analizar y comprender las causas de los objetos y eventos en el mundo natural. Pero no es necesario depender de las 4 causas para poder obtener una explicación satisfactoria. Segundo, atendiendo a la pregunta de cómo puede una causa eficiente actuar sin causa material, va a depender en última instancia de las características de esta causa y de la descripción de la realidad al momento de ejercer el acto creador. Recordemos que estamos hablando de la causa del universo, y el universo es toda la realidad espaciotemporal que conocemos con toda la materia y energía contenidas en él. Es decir, que si el universo tuvo un inicio, lo cual se estableció en la segunda premisa, la materia también tuvo un inicio. Quiere decir que para causar la materia no se pudo haber necesitado de una causa material, ya que la materia no existía. De hecho, es un absurdo plantear algo semejante. Decimos que Dios creó a partir de la nada porque precisamente no había materia, y esto es lo que nos permite concluir que la causa del universo tiene que ser omnipotente, ya que para ser causa eficiente sin que haya causa material se requiere de un poder ilimitado. Y tercero, esta noción de las 4 causas aristotélicas viene a partir de nuestra concepción del universo en el cual se requiere de una causa material para que la causa eficiente actúe, pero cuando hablamos de la causa del universo mismo, no podemos aplicar exactamente las mismas nociones causales, ya que no se puede hablar de una causa material antes de que la materia empiece a existir. Muy bien. Para finalizar con este video, hemos presentado una evidencia filosófica en base a pruebas en forma de razonamientos lógicos y argumentos deductivos y abductivos que demuestran la existencia de Dios. También hemos abordado las principales objeciones que se han gestionado a lo largo de los años a este argumento cosmológico y hemos respondido a cada una de ellas. Les recuerdo que la validez de esta evidencia depende de que dicho argumento se pueda refutar. Hasta los momentos hemos abordado exitosamente cada objeción, por lo que la existencia de Dios está siendo objetivamente demostrada. Si alguien quiere rechazar esta evidencia, deberá presentar objeciones serias a dicha evidencia, que no puedan ser respondidas y aclaradas de forma exitosa. Por esa razón es que voy a estar respondiendo a cada objeción que quieran presentar en contra de la evidencia que he expuesto en este video, el cual ha sido abordado de forma seria y profesional, por lo que les pido que cualquier objeción sea también efectuada con la misma seriedad y profesionalidad. No voy a tolerar ni a responder comentarios inmaduros ni llenos de falacias ad hominem donde lo que menos se ataca es la evidencia presentada. Y hasta que no se presente una refutación contundente a la evidencia que se acaba de presentar a favor de la existencia de Dios, estamos entonces justificados para afirmar que la existencia de Dios ha sido demostrada. Bendiciones a todos.